Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo tutorial donde trabajaremos esta pulsera. Está elaborada con nylon, con broche, también con muranos o cristales y cuentas pequeñas. Espero les guste este diseño. Vamos a ver los materiales. Murano de 4 milímetros de dos colores diferentes. Pueden ser balines número 3 o alguna cuenta pequeña. Una argolla, un gancho pico del oro, una regla y 70 centímetros de hilo de nylon calibre 0.25. Vamos a tomar el hilo y vamos a ubicar las dos puntas, la punta de la izquierda y la punta de la derecha. Entonces vamos a dar inicio con el gancho pico del oro y por este orificio que trae vamos a pasar el gancho por el hilo de la izquierda. Luego vamos a pasar una de las cuentas pequeñas y la vamos a pasar por el hilo de la izquierda. Con el hilo de la derecha vamos a atravesar esta cuenta de derecha a izquierda de modo que queden así cruzadas. Tomamos de las dos puntas y llevamos esta cuenta hacia abajo. Va a quedar ubicada de esta manera. La vamos a reforzar, para lo cual tomamos el hilo de la derecha y vamos a pasar este hilo por en medio de la argolla nuevamente de derecha a izquierda y luego se regresa por en medio de la cuenta, así. Entonces esto mismo lo vamos a hacer con el hilo de la izquierda. Es decir, tomamos este hilo y pasa ahora de izquierda a derecha por en medio de la argolla. Y lo regresamos de derecha a izquierda por en medio de la cuenta. De esta manera ya hemos reforzado este balín. Y vamos a trabajar ahora con los muranos o cristales. De nuevo ubicamos izquierda y derecha y vamos a pasar una roja por el hilo de la izquierda. Siempre vamos a estar iniciando la secuencia por el hilo de la izquierda. Entonces la sostenemos y con el hilo de la derecha la vamos a cruzar. Así, tomamos de las dos puntas, ubicamos abajo este cristal. Así. Siempre vamos a estar ubicando hilo de la izquierda, hilo de la derecha. Entonces, como esta última fue roja, iniciamos con roja también del lado izquierdo, como les decía. Una roja a la izquierda. Y tomamos una rosada y la pasamos por el hilo de la derecha. Entonces la rosada siempre va a estar acompañada de una cuenta pequeña. Entonces del lado derecho pasamos rosada y cuenta pequeña. Siempre vamos a trabajar así del lado derecho. La cuenta pequeña siempre acompaña solo a la rosada. Entonces tomamos de las dos puntas y soltamos estas piedras y como la última fue rosada, vamos a pasar una rosada por el lado izquierdo y la cruzamos. Ubicamos abajo y acá pueden revisar cómo vamos. Entonces, como esta última fue rosada, vamos a ubicar una rosada acá para que quede diagonal. La pasamos por el lado izquierdo, siempre iniciamos por el lado izquierdo para hacer esta diagonal. Entonces, nuevamente ubicamos hilo de la izquierda, hilo de la derecha. Y como les decía, el murano rosado va acompañado de una cuenta, pero del lado izquierdo vamos a empezar con la cuenta pequeña y luego sí ubicamos el murano o cristal rosado. Del lado derecho iría entonces una roja. Soltamos y como la última fue roja, entonces cruzamos una roja, la ubicamos
en el hilo del lado izquierdo y la cruzamos. Llevamos abajo y vamos así. Entonces, como la última es roja, iniciamos nuevamente con roja para armar acá la figura diagonal. De nuevo ubicamos hilo de la izquierda, hilo de la derecha, una roja del hilo de la izquierda. Entonces del lado derecho pasamos una rosada, la cual siempre va acompañada de una cuenta pequeña. Así soltamos y como la última fue rosada, cruzamos con una rosada. Llevamos hacia abajo. Nuevamente, como la última fue rosada, debemos pasar del color rosado, pero primero del lado izquierdo va la pequeña y luego sí ubicamos el cristal de color rosado. Del lado derecho iría entonces rojo, soltamos y pasamos, como la última fue roja, pasamos una roja la cual vamos a cruzar. Llevamos esto abajo. La última fue roja, entonces iniciamos del lado izquierdo con una roja. Del lado derecho iría entonces una rosada. Del lado derecho siempre pasamos entonces primero la rosada y luego la pequeña. Estando así, soltamos y como la última fue rosada, pasamos una rosada la cual vamos a cruzar. Cuando cruzamos, llevamos hacia abajo. La última rosada, la primera del lado izquierdo debe ser rosada. Ya sabemos que del lado izquierdo la rosada va acompañada de la cuenta pequeña, pero iniciamos por la cuenta pequeña y luego sí la rosada. Del lado derecho entonces iría una roja. Como la última roja, cruzamos con roja. Siempre la ubicamos del lado izquierdo y llevamos hacia abajo. La última roja, iniciamos con roja. Del lado izquierdo, lo cual quiere decir que va rosada del lado derecho. Y luego pasamos una pequeña. Soltamos la última rosada, lo cual quiere decir que cruzamos una rosada. Llevamos hacia abajo. Y acá ya pueden observar de qué manera van quedando las figuras, las líneas en diagonal. Entonces este trabajo lo vamos a seguir repitiendo hasta lograr 15 centímetros aproximadamente con este mismo patrón. Acá ya llevamos esta cantidad, 15,5 llevamos. Entonces, para finalizar, tal cual como iniciamos, vamos a pasar una cuenta pequeña, entonces la tomamos y la pasamos por el hilo de la izquierda. La vamos a cruzar con el hilo de la derecha. Entonces por el hilo de la izquierda vamos a pasar ahora una argolla y también vamos a reforzar esta argolla. Tomamos el hilo de la izquierda y vamos a pasar nuevamente por en medio del balín de derecha a izquierda de esta manera. Ubicamos bien esta argolla. Este mismo hilo va a pasar de izquierda a derecha por en medio de la argolla para devolverse luego por en medio del balín.
De esta manera ya hemos reforzado de un lado y con el otro hilo, el de la derecha, vamos a repetir esto. Entonces este hilo va a pasar de derecha a izquierda por en medio de la argolla y luego de izquierda a derecha por en medio de el balín. Pasamos una vez más de derecha a izquierda por en medio de la argolla, de izquierda a derecha por en medio de el balín o de la cuenta pequeña. Entonces así ya nos queda acá seguro. Debemos tomar uno de los hilos y vamos a pasarlo por en medio de unas cuentas. Entonces me regresé por la rosada con el hilo de la derecha, voy a bajar por la roja, así. Voy a tomar ahora el hilo de la izquierda, me regreso de izquierda a derecha por la rosada y voy a bajar por cada una de las cuentas para encontrarme con el otro hilo y poder hacer el nudo. Entonces pasé por la rosada, bajo por la cuenta pequeña, cruzo nuevamente, cruzo por esta rosada, paso por esta de color rojo, y miren que acá ya he encontrado los dos hilos para poder armar un nudo. Entonces este nudo lo hacemos, el primero va sencillo, cruzamos y pasamos por en medio de esta argolla para hacer un nudo sencillo, pero el siguiente lo vamos a hacer doble. ¿Qué quiere decir? Cruzamos nuevamente como para asegurar el nudo, pasamos por en medio de la argolla una vez y una segunda vez. De esta manera nos va a quedar este nudo seguro. Acá lo aseguramos muy bien. Y entonces miren que acá va a quedar el nudo. Tomamos uno de los hilos, el que esté más cerca a alguna de las cuentas, de las grandes, y lo vamos a regresar por una de estas cuentas, en este caso la de color rojo, alamos para que el nudo se esconda dentro de esta piedra. Acá ya no lo vemos, entonces lo que debemos hacer luego es tomar las puntas y alejarnos por unas cuantas piedras para poder cortar, es decir, no vamos a cortar el hilo cerca del nudo porque se nos puede soltar fácilmente. Alejamos entonces el otro hilo también. Y luego cortamos estos hilos. Entonces así finalizamos este proyecto, esta hermosa pulsera. Miren cómo luce. Espero que se animen a elaborarla. No olviden suscribirse a mi canal si este tutorial ha sido útil para ustedes. Déjenme sus comentarios, qué tal les pareció, una manito arriba. Muchísimas gracias por estar conectados con mi canal y nos vemos en un próximo tutorial.